a Jesús Rodríguez Viorato, sí, ya no sé hablar español. Que es originario de Mexicali, Baja California. Estudió licenciatura en matemáticas en la Universidad de Guanajuato de 1997 al 2002. Hizo sus estudios de doctorado en el Instituto de Matemáticas de la UNAM bajo la dirección de Francisco González Acuña. Actualmente trabaja en CIMAD Guanajuato como parte del programa de cátedras CONACYT. Chido, Jesús. Ahí, ahora. Hola, ok. Va. Entonces, aquí estoy. Entonces, ¿pueden ver mi presentación? Súper bien. Bien, ok. Bueno, pues gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Bueno, yo les quería platicar de mi experiencia en la topología de dimensiones bajas. Ajá. Es el área a la que me dedico actualmente, la topología de dimensión baja. Entonces, para platicarles un poco, primero les tenía que explicar un poco brevemente qué es la topología en dimensión baja. Bueno, pues no es ninguna sorpresa que se trata del estudio de objetos o variedades topológicas de dimensión 1, 2, 3, 4, hasta a veces hasta 5. Pero son cosas de dimensión baja, a eso se refiere, ¿no? De dimensiones pequeñas. Entonces, un ejemplo clásico de dimensión baja es de dimensión 1, ¿no? Pero más que en sí sola la dimensión 1, el encaje de las cosas de dimensión 1 en dimensión 3, ¿no? Es el estudio de la teoría de los nudos, como el que se ve ahí. También ya deben de conocer el dimensión 2, son las superficies. También se estudian, por ejemplo, sus encajes en dimensión 4 y son el estudio de superficies anudadas en dimensión 4. Y bueno, dimensión 3, pues hay un montón de espacios, no sé, y ya es más difícil hacerles un dibujito. Y dimensión 4, pues no, mucho más. Pero bueno, pueden imaginar dimensión 3 como pues algo, pues el espacio donde vivimos, el espacio tridimensional, pero con muchas posibles variantes. Bueno, ahí nomás puse esos dos, pero bueno, hay muchísimos más. Bueno, entonces, ese es el más o menos 3 partes del mundo de la dimensión baja. Bueno, pero ¿por qué dimensión baja? Es una pregunta que me hacen con frecuencia, bueno, a veces no tan directamente. Y bueno, y pues siempre como que tengo esta sensación de que ¿por qué si que le tienes miedo a las dimensiones más altas? ¿Ok? Entonces, bueno, pues la verdad es que yo siempre trato de contestar de la forma más amable. Pues, en realidad es que la dimensión baja tiene pues sus propiedades, características y por sí sola tiene su propio interés a comparación con otras dimensiones, ¿no? Simplemente no es por miedo a las dimensiones altas. Entonces, o sea, déjenme ahondar un poco más en esto de la dimensión, de por qué la dimensión baja. Esto más bien como que tiene o sea, un problema más o menos característico de la dimensión baja, que es muy famoso, que es la conjetura de Poincaré, ¿no? Que fue estipulada, bueno, fue mencionada por Poincaré en 1904. No exactamente así como con n esferas, sino fue como en dimensión 3 originalmente, pero ya después se replanteó en términos de mayor dimensión. Se llama que las n esferas homotópicas son homeomorfas a las n esferas, ¿no? Esa es la conjetura, o sea, es bastante natural. O sea, si algo es homotópicamente una esfera, tiene que ser homeomorfa a una esfera. Entonces, esta conjetura, ya ahora teorema, pues tiene una cronología por dimensiones, ¿no? O sea, empezó la primera prueba que hubo de este resultado fue para dimensión mayor a 4, o sea, mayor o igual que 5. Y fue probada por Smail en el 61. Pues en esencia, bueno, Smail explota este espacio que tiene en dimensión 5 para, para acomodar su variedad y probar que es la 3 esfera, la n esfera. O sea, él tiene mucho espacio. O sea, por ejemplo, él no batalla, por ejemplo, con discos. Cuando uno quiere encajar un disco particular en una variedad de dimensión 5, siempre es posible como evitar que tenga intersecciones. Entonces, Smail agarra esos discos y los pone ya como en posición
posición general y los puede pensar como encajes. Entonces eso le facilita muchísimo la vida y puede probar la conjetura a partir de dimensión 5 más. Por ejemplo, para que vean la gran diferencia en la técnica, del 61 al 82 tuvieron que pasar más de 20 años un poquito más de 20 años para que se pudiera probar en dimensión 4 y fue probado por Friedman para dimensión n igual a 4 en el 82. Él tuvo que trabajar con estos discos que no podía encajar y los empezó a tratar de desmenuzar y sacaron una teoría que se llama asas de Casson. Y entonces, al final de cuentas, nunca pudo desanudar esas asas, pero sí probó que eran homomorfas a asas topológicas y logrando probar que se vale para n igual a 4. Cuando digo que no se pudo quitarle las singularidades a los discos es porque no pudo hacer la prueba de forma diferenciable. Entonces, él solo probó a nivel de homomorfismos topológicos. O sea, probó que si es una esfera, pues, como está tal cual plantea la conjetura, que si es una esfera homotópica, tendría que ser homomorfa a una esfera, no difiomorfa. Entonces, todavía una conjetura abierta en el caso del difiomorfismo. Bueno, Friedman batalló con los discos, pero logró salir adelante. Y sí tuvo que meterle cosas ahí, pues, otras técnicas para trabajar con los discos. Bueno, y tuvieron que pasar otros más de 20 años para que se pudiera probar el caso n igual a 3. Entonces ahí se ve como desde de los 60 para acá se veía que el caso de dimensión 3 pues tenía sus propias características y era particularmente difícil, más difícil que los otros. Para la prueba de Perelman se tuvo que usar ya más geometría diferencial, ¿no? Muy fuertemente. En el mundo de dimensión 3, las variedades topológicas y las variedades diferenciables que se vuelven casi una misma. Entonces, el mundo de resolver o caracterizar las variedades, o sea, reconocer la conjetura de Poincaré en el mundo topológico es lo mismo que diferenciable. Entonces, esto terminó siendo una ventaja porque al final de cuentas lo que probó Perelman es que las variedades topológicas podían darles estructuras geométricas, que fue una conjetura de Thurston, todo lo que estuvimos probando. Entonces, la técnica es completamente distinta, había el flujo de Ricci, no sé cuántas cosas más había para la prueba. Entonces, ahí se ve, en este ejemplo, se ve muy claramente que las dimensiones bajas tienen propiedades, se tienen que trabajar como por aparte. Bueno, esta es la cronología por dimensiones. Entonces, desde que se notó que la dimensión baja tenía sus características especiales, pues mucha gente trabajó la dimensión baja en busca de probar la conjetura de Poincaré o buscar algunas otras técnicas que pudieran sacar adelante la conjetura de Poincaré. Entonces hubo mucho desarrollo en la topología de dimensión baja. En particular, hubo, pues desde mucho antes de que se probaran las conjeturas para dimensión 4 o anterior, se desarrolló mucho la teoría de nudos, por ejemplo, y sigue siendo un área de mucho interés en la teoría de nudos por sí sola. Y a la teoría de nudos se le puede entrar por muchos lados. Se le puede entrar por métodos combinatorios, por métodos algebraicos y geométricos, ¿no? O sea, si tú sabes mucha álgebra, puedes construirte invariantes algebraicos muy interesantes y también se le lograron encontrar invariantes geométricos, como dándole estructuras hiperbólicas a los exteriores de los nudos y cosas de ese estilo, o combinatorias como que también mucha gente trabaja y son también igualmente muy difíciles, como contar el número de cruces que puede tener una proyección, contar el número de túneles y cosas de ese estilo. Es como muy combinatorio. Y la teoría de nudos pues ha encontrado aplicaciones a la biología, tiene una relación con la computación cuántica, no precisamente una aplicación. Pero bueno, o sea, la teoría de nudos por sí sola es muy rica y sigue siendo un campo muy interesante para probar herramientas.
Otra parte de la topología de dimensión baja que se ha desarrollado, que se desarrolla mucho y que sigue siendo un problema de interés, pues es clasificar o entender las tres variedades, o sea, los objetos de dimensión 3, eh, variedades topológicas de dimensión 3. Y para estos tipos de clasificaciones se han tratado de explicar o construir las tres variedades de muchas maneras, ¿no? O sea, eh, y les voy a aquí contar cuatro de esas formas en las que usualmente uno clasifica o estudia las tres variedades. Por ejemplo, una muy común es el de diagramas de Hegar. O sea, uno toma dos cubos, por ejemplo, aquí es un cubo con dos asas. Uno puede tomar dos cubos con dos asas y pegarlos por la frontera y obtienes una tres variedad. Entonces, y se estudian los diagramas. O sea, usualmente aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, son una curva roja y dos azules. Lo que usualmente hacen es que bueno, creo que con las puras rojas se estudia. Lo que hace uno es que uno nomás investiga la función de pegado de las fronteras, nomás identificando unas cuantas curvas de la frontera de uno de los cubos y ve a dónde se van en el otro cubo con dos asas. Por ejemplo, aquí nada más necesitamos dibujar a dónde están las curvas rojas y ya sabemos qué variedad es. Entonces, y ahí se ponen a estudiar estos diagramas y encontrar técnicas para tratar de describir la variedad. Incluso no hace mucho no hace mucho se desarrolló la Hegar Floor Homology, que está basado en la descomposición de Hegar de una variedad. Y uno que usa mucho, por ejemplo, Mario Udave aquí en Guanajuato, en la UNAM, es el estudio a través de cirugías de Den. Entonces, lo que hacen es, una forma de construir variedades es que agarras un nudo como el nudo L, le remueves una vecindad regular, o sea, haces un agujero con el nudo y queda todo el espacio con dos toros en la frontera. Entonces, con dos agujeros. Entonces, ahora vuelves a rellenar esos agujeros con otros toros. Por ejemplo, aquí estoy agarrando el toro B1 y el toro B2 y lo que voy a hacer es volverlo a pegar al interior, pero la curva roja la pego sobre la curva roja que se ve aquí alfa 1 y la curva verde sobre la curva verde alfa 2. Y el resultado, no, a lo mejor, el resultado a lo mejor para muchos puede ser sorprendente, para otros no, es que el resultado es que el objeto que obtienes a ver es una tres variedad que no vuelve a ser ya la tres esfera, sino vuelve a ser es un espacio más complicado. Y puede uno construir cualquier tres variedad de esta manera, o sea, tomando cualquier un nudo, quitando toros y volviéndolos a pegar. Y este es un teorema que probó Licorice y se usa muchísimo para estudiar las tres variedades porque pues puedes hacerlo a partir de un dibujo, ¿no? Así en dimensión 3. Luego está esta forma que es de las que yo es de mis favoritas, que es cubiertas ramificadas. De esta no les voy a platicar ahorita mucho porque más adelante espero entrar un poquito más a detalles con ellas. Y luego está esta otra que es otras formas que es a través de libros abiertos. O sea que piensas como a tu variedad como un libro, o sea que pero las páginas son superficies y entonces agarras el libro y el lomo es algún tipo, un nudo, entonces agarras el libro y pegas las páginas de la carátula y la contraportada del libro, las pegas una con la otra y queda una variedad cerrada. Entonces, descomponer a las variedades así también ha resultado interesante. Por ejemplo, Fico tiene por ahí un teorema en el que asocia la conjetura de Poincaré de dimensión 3 con libros abiertos, con páginas planas. O sea, y está muy interesante y reescribe pues la conjetura de Poincaré en una conjetura de presentaciones de grupos. Es muy interesante. Bueno, a lo mejor actualmente ya no tiene tanta importancia o no, a lo mejor no tiene un interés ya tan fuerte como en su momento cuando no estaba aprobada la conjetura. Pero aún así sigue siendo una relación muy interesante. Bueno, la clasificación, este es todo el mundo de donde se estudian las tres variedades en dimensión baja. Bueno, y bueno, pues entonces ahora en los minutos que quedan, ¿cuántos quedan? Como 15, según yo. 15,
pues le voy a platicar qué hago yo, así muy rapiditamente también, qué he estado haciendo yo. Bueno, o sea, yo les voy a platicar más o menos históricamente. Primero, en la licenciatura, fue cuando le entré al mundo de la dimensión baja. Estudié precisamente cubiertas ramificadas. Y en particular estuvimos estudiando un teorema de Hilden, Lozano y Montesinos, que era del 85, donde probaban, entre muchas otras cosas, que el nudo figura 8 tenía una propiedad que se llamaba universal, ¿no? Una propiedad universal. Ahí aprendí de cubiertas ramificadas, nudos universales, y fue una cosa muy interesante, muy divertida, e incluso logramos probar que varios nudos, otros nudos más eran universales, nudos que no se habían probado que eran universales. Y duramos ahí un buen rato tratando de probar extender la familia, pero llegamos a cosas que nos atoramos y ya no pudimos seguir más, probando más ejemplos. Y quedaron por ahí varios pendientes que nunca supimos si eran universales o no. Y eso fue en la licenciatura. Después ya en el doctorado, cuando trabajé con FICO, eh, eh, trabajamos sobre esta conjetura que se llama la conjetura Z. Es una conjetura que elaboró FICO y Arturo en el 2006, que es una equivalencia a esta conjetura de Kerbeire, que es una conjetura de teoría de grupos. Es bastante sencilla en teoría de grupos, que dice que si yo tengo un grupo y hago el producto libre con los enteros, ese grupo no lo puedo generar normalmente por un solo elemento, es lo que dice. Pero, o si se pudiese, el grupo G tendría que ser trivial. Y esto de normalmente generado por un elemento, a lo mejor no lo han visto antes, pero es bastante también natural. O sea, que es el grupo normal más pequeño que contiene al W, ¿no? Si el grupo normal más pequeño que contiene al W es el espacio total, es el grupo total, pues entonces ya lo genera, ¿no? Esa es la que es la definición. Entonces, pues, la conjetura de Kerbeire es que dice que pues, si yo tengo un grupo no trivial y lo multiplico por hago el producto libre con los enteros, ya no va a poder ser normalmente generado por un elemento. Bueno, entonces esta conjetura pues ya está desde el 66, sigue sin probarse. Y el Fico y Arturo en un primer avance cambiaron la conjetura a una cosa de teoría de nudos, ¿no? Y es como Fico es muy bueno para encontrar estas relaciones entre teoría de grupos y dimensión 3, como que en cierta forma él es como que hiciera un poco de teoría geométrica de grupos, o no, no sé si sea correcto decir eso, pero él siempre le ha gustado esta asociación, y entonces construyó una conjetura equivalente. O sea, en el mundo de dimensión baja, o sea, que dice que si en el exterior de un nudo yo colapso una superficie con ciertas condiciones, le vamos a llamar icon. Entonces, si colapso una superficie en el exterior de un nudo, el grupo fundamental del espacio resultante es Z. Así es la conjetura. Entonces, la superficie F es una superficie que nada más que vive en el exterior del nudo, y que la condición icon es que es incomprensible, compacta, orientable y no separante, ¿no? Por si alguien quería saber. Entonces, esta conjetura, pues el objetivo del doctorado era echarme la conjetura, pero pues resultó mucho más complejo de lo que me imaginé. Lo que logramos hacer fue probar una familia muy grande de nudos que satisfacía la conjetura, pero no suficientemente grande. El plan original era pues encontrar una familia tan grande que fuera dominante. En cuanto pusiéramos una familia que fuera dominante, la conjetura se acababa, ¿no? O sea, que no la echábamos. Pero aunque encontramos muchos, nos encontramos con varios otra vez que no pudimos decidir si era o no era, y nos quedamos cortos en probar una familia dominante. Pero al final de cuentas, pues sí, eso fue lo que trabajamos. Así salió algo, pero no la conjetura, ¿no? Ojalá. Aún todavía tengo pendiente este problema. Bueno, y luego, ya en el postdoc, terminé encontrando este teorema que salió en el 2017, que por Casal de Snyder. Y cuando lo leí, pues lo leí yo así, como lo ven ahí, como si estuviera en chino en algunas partes. No le entendía yo de qué estaban hablando, pero sí reconocí varias palabras de lo que yo había hecho en la licenciatura, o sea, como tresvariedad y cubierta ramificada, y pues universalidad. Lo que estaba aquí dentro
que habían encontrado que algo era universal, pero en un contexto que yo desconocía, o sea, un contexto con unas palabras que yo desconocía. Entonces, déjenme platicarles exactamente, rápidamente el contexto y lo que yo alcancé a probar yo aquí. Son las 3. Entonces, bueno, me quedan que 10 minutos, ¿va? 10 minutos. Sí. Entonces, mira, me quedan 10 minutos, ¿va? Sí. Entonces, cubiertas ramificadas. Cubiertas ramificados. Aquí es un ejemplo de cubiertas ramificadas de lo que les estaba diciendo. Consideren, por ejemplo, esa dona, atraviesenla con una curva de lado a lado, por el centro de la dona, y tomen la rotación de 180. Entonces, identifiquen los puntos bajo esa rotación. O sea, un punto de la dona se identifica con otro punto de la dona si se mapea por la rotación de 180. Entonces, ¿qué espacio va a quedar después de que hagan todas las identificaciones? O sea, la mitad de la dona se va a identificar con la otra mitad de la dona. Pero además por acá también va a haber puntos que se van a identificar, que está como justo uno que está arribita del arco verde se va a identificar con otro que está atrásito del arco verde. Entonces, después de hacer todas las identificaciones, lo que obtienes la función cociente te da una bola. Entonces, y el arco verde queda como por ahí en el interior de la bola. Estos dos arquitos verdes, uno que está por aquí y uno que está por abajo, quedan así. Y esto es un cubriente, esto se parece mucho a los cubrientes, porque cada punto de la bola tiene dos preimágenes o dos vecindades, dos vecindades que su preimagen son homomorfismos locales. Pero bueno, o sea, cada punto tiene dos preimágenes, excepto los arquitos verdes. Ajá. Los arquitos verdes, estos tienen solo una preimagen, en lugar de las dos, como el resto de los puntos. Entonces, los arquitos verdes se llaman el conjunto de ramificación. Ajá. Y esto ya es como un cubriente, pero ramificado, así se le conoce. Este es el tipo de objeto del que hablamos el tipo de función que hablamos cuando hablamos de cubriente ramificado. Entonces, si quisiera yo hacer un cubriente ramificado entre variedades sin frontera, podría hacerlo así como tomo este cubriente que ya les había dicho, dos copias de ese cubriente y luego pego los cubrientes por la frontera. Este pegado de aquí es por la frontera. O sea, no voy a tocar los interiores de los toros sólidos, solo la frontera de los toros. Las voy a pegar con la frontera del otro toro. Y lo voy a pegar con la identidad. Y acá abajo también con la identidad. Entonces, esto ya me da una función de una variedad cerrada, ya que no tiene frontera porque pegué las dos fronteras. Y acá también no tiene frontera porque pegué las dos fronteras. Entonces, de una tres variedades sin frontera en una tres variedades sin frontera. La tres variedad que está acá abajo, que resulta de pegar dos bolas por la frontera, es muy conocida y es la tres esfera. O topológicamente la tres esfera. Y la de arriba resulta ser S2 cruz S1. Entonces, esto me da funciones o cubiertas ramificadas entre tres variedades. Ajá. Bueno, y el conjunto de ramificación, bueno, aquí se puede ver que los arquitos se pegan con los otros arquitos, pero por la frontera. Entonces, dos arquitos pegados por la frontera me dan un círculo y los otros dos arquitos pegados por la frontera me dan otro círculo y forman dos círculos. Entonces, esto resulta ser el enlace trivial en la tres esfera. Entonces, el conjunto de ramificación ya no es arco, sino un enlace. Aquí un enlace trivial, o sea, no está anudado, pero es más interesante cuando las cosas están anudadas. Bueno, y esta es la definición más general, o sea, algo es un cubriente ramificado si yo puedo quitar algo de abajo y la preimagen de ese algo y me queda un cubriente normal. Bueno, esta es la definición. Bueno, entonces un teorema del 82, que fue el que estudié en la licenciatura, es que un nudo K, tal que existe un nudo, tal que toda cubierta ramificada a lo largo de ese nudo, si yo tomo todas las posibles cubiertas ramificadas a lo largo de ese nudo, puedo obtener todas las posibles tres variedades como espacio cubriente. Entonces, esta es una forma de que este teorema lo que dice es que yo puedo también construir todas las tres variedades usando cubrientes ramificados. Y este tipo de nudos que satisfacen esto se llaman nudo universal. Y se ha probado que muchos nudos son universales y que otros no lo son. O sea, como en la licenciatura yo probé varios. Pero el más pequeño que existe es este, que es el nudo figura 8. Ya más pequeño que este no se puede hacer, ya no hay. Es muy interesante eso. Bueno, entonces, de las palabras que venían en el trabajo es el de tres variedad de contacto.
La variedad de contacto es una variedad diferenciable con una estructura de contacto. Aquí son cosas de geometría diferencial. Eh, una estructura de contacto, pues es como es una distribución de planos que se puede ver como el kernel de una unoforma que satisface de esta cosa. Si no saben mucho de unoformas y ese tipo, pues nada más pueden pensar que son planitos, así todos torcidos. Y que no, y están torcidos de tal manera que yo no puedo encontrar una superficie que sea tangente a todos ellos. Así, una superficie que viva en el espacio y que sea tangente a todos los planos. Entonces están muy torcidos. Esto se llama una estructura de contacto, o sea, esta distribución de planos. Y un nudo transversal, que también es otra palabra que venía en el teorema, es una curva que pasa por los planitos, así de forma transversal, o sea, sin ser tangente a ningún planito. Bueno, me va a brincar esa parte. Entonces, y uno de los teoremas es que si yo tengo acá abajo una tresvariedad con una estructura de contacto y tengo un nudo transversal, ¿ah? Y yo tomo una cubierta ramificada, siempre es posible asociarle una estructura de contacto a la variedad de arriba, usando una técnica que es como el pullback, pero luego después hay que perturbar. Entonces, y resulta que esta estructura de contacto está muy bien definida y está totalmente, a pesar de tener esta perturbación, se puede definir de forma única, salvo contacto isotopía, o sea, salvo una equivalencia, y solo depende pues de esta cubierta ramificada y la estructura de contacto de la variedad de abajo. Bueno, y en el caso de universalidad, en este contexto, abajo se pone la tres esfera con una estructura de contacto muy específica que se conoce como la estructura de contacto estándar. Y entonces, bueno, y lo que se prueba es que hay un enlace L aquí abajo, tal que si yo varío las cubiertas ramificadas, acá arriba voy a obtener todas las posibles variedades de contacto. Es un teorema de universalidad muy similar al que yo trabajé en la licenciatura, pero ahora en un contexto diferenciable con estructuras de contacto. Y es así como está puesto ya cuando uno aprende chino y lo lee, ¿no? Entonces, L un enlace transversal, una estructura de contacto, tal que toda variedad de contacto es una cubierta ramificada a lo largo de L. Bueno, él es llamado transversal universal. Entonces, este es el enlace que ellos encontraron, de hecho, es un enlace transversal de 1, 2, 3, 4 componentes. Y eso prueban que ese es universal. Y una pregunta que es natural que hicieron era que si existía un nudo universal transversal, o sea, nudo con una sola componente. Bueno, entonces, en mi trabajo probé que efectivamente sí había nudo, podía uno cambiar este enlace por nudo. Y bueno, sí, ese fue el teorema de ese año. Y bueno, y muchas veces me preguntan, ¿y cuál es el nudo? Aunque la prueba es constructiva, no lo sé, no sé cuál es el nudo. O sea, realmente son pasos constructivos, pero son pasos constructivos muy, muy largos y muy, o sea, es un proceso, bueno, es más bien largo, es un proceso largo. Entonces, y pues, requiere varios pasos. Entonces, aplicarlo, pues requería aplicarlo a un ejemplo particular y pues ha resultado difícil porque pues queda un nudo demasiado grande. Uh-huh. Entonces, bueno, una de las cosas que quisimos hacer es usar este nudo, pues, para hacer nuestra construcción, pero resultó que el nudo que ellos dibujaron en su paper estaba mal. Y hace poco, mi estudiante de doctorado, Sebastián Zapata, pues corrigió la figura, siguiendo los algoritmos que ellos dan, y resultó que el enlace en realidad se ve de esta manera. Bueno, aún tenemos muchísimas preguntas pendientes alrededor de esto, que si, ¿cuál será el nudo transversal universal más pequeño, más sencillo? O sea, ya dijimos que existe uno, habrá universales, y esto es, a lo mejor esta pregunta no abordé mucho sobre el significado de Twisted, pero son preguntas que tenemos por ahí pendientes y todavía sigo buscando formas de atacar la conjetura de Kerbery y se me antoja algo como computacional para ver si podemos desechar casos pequeños. Bueno, pues eso es todo por mi parte, gracias. Es de los míos, Beato, acabaste exactamente a tiempo, súper bien. Sí. ¿Preguntas? Oh, sí, fíjate, se me olvidó aplaudirte desde la emoción. Gracias, que sentí que...
Gracias, gracias. A ver, yo tengo una pregunta, por favor. Oye, Jesús, en esta cosa de estructura de compacto, si la mezclas con las piezas esas básicas en las que Thurston descompone las tres variedades, ¿pudiera haber alguna relación? O sea, si tomas una pieza básica en la clasificación de Thurston y piensas en la estructura de contacto, esta que estás mencionando, y a lo mejor tratar de escoger la más adecuada, ¿no podría haber un contacto ahí entre estos dos puntos de vista? Sí, eso suena interesante. Creo que esta pregunta ya la había oído, creo que se la plantearon a Casals, de hecho, aquí en un evento. Casals es el que puso el que hizo el paper, el que encontró la universalidad al principio. Y bueno, voy a responder lo que según le entendía a él, que realmente no hay una relación muy directa entre la estructura geométrica de una variedad, o sea, como que no se han podido encontrar relaciones entre las estructuras geométricas de la variedad y las posibles estructuras de contacto que tienen, como que si fueran cosas distintas. Y entonces, pero yo realmente no sé si realmente, si realmente se da, o por qué ocurre que no sean distintas, por qué ocurre que no estén relacionadas. Ajá, esa es la única respuesta que puedo dar por el momento, sí. Sí, bueno, porque ahí estás diciendo que mejor ni se mete uno por ahí, pero si uno es necio, si uno es Sí, me necio decía, y se mete sí. uno por ahí. O sea, como que dice uno, si yo tengo una de estas piezas básicas y Ujú. luego tengo el espacio de estructuras de contacto que tiene esa pieza básica, pues ha Ajá. de haber alguna que minimice algo, ¿no? O sea, alguna condición, porque pues son estructuras canónicas que estás como mencionando, ¿no? O sea, ¿para qué introdujeron la estructura de contacto? ¿Cuál es la ganancia? ¿Nomás la noción esta de nudos transversales a la estructura de contacto o se usa más? Bueno, las estructuras de contacto tienen varias relaciones con cosas de mecánica clásica, y, y están naturalmente como fronteras de variedades eh, simplécticas, ¿sí? Entonces, por ahí aparecen. Y luego, el, 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 el hecho de que se hayan metido a la dimensión baja tanto, o sea, tuvieran importancia en la dimensión baja, es que por alguna razón, bueno, o sea, se ha visto que prueban cosas que no se había podido probar de otra manera sin estructuras de contacto. Por ejemplo, hay una conjetura que se llama la conjetura P, que es una conjetura, la conjetura de propiedad P, que se probó con estructuras de contacto, y es curioso que no se haya podido probar de otra manera, o sea, sin usar esta estructura ahí de contacto metida en la tres esfera, y a lo mejor tiene mucho que ver con que la tres esfera tiene una estructura de contacto, una única estructura de contacto estándar y tensa. O sea, pues sí tiene más estructuras de contacto, pero solo una tensa, y a lo mejor por ahí se agarran para probar ¿Qué es propiedades eso de de... tenso? ¿Qué es eso de tenso? Tenso es eh, que no hay discos cuya frontera sean tangentes a la estructura de contacto. Pero, y un poquito más que eso. O sea, si hay un disco que es tangente hacia la estructura de contacto, o sea, que la frontera es tangente a la estructura de contacto, se llama overtwisted. Nomás porque exista disco. Entonces, si no puedes encontrar discos, se llama que es tensa. Entonces, esa propiedad de ser tensa parece que sí ha sido crucial en la tres esfera. Y han podido probar cosas, pero, pero sí, realmente, ¿por qué? O sea, y bueno, no sé si estoy contestando bien la pregunta. Eh, Oye, pero esta cosa de tenso, hay como un tensor que puede uno definir de que sea tenso o así como mm, curvatura. Digo, dices, algo es tenso, ¿no? Entonces un poco lo que intentaría uno es minimizar lo tenso. ¿Qué tal si trato de mm, minimizar lo tenso? Digo, pero eso si fuera como un tensor, ¿no? Pero a sí, lo pero mejor es no, otra cosa, no es un tensor.
yo no lo he visto así como tensor, pero no me lo he visto así con lo del disco, en las definiciones que he encontrado de ser tenso en contacto. A lo mejor no es una buena palabra. Ajá. No, pero es una buena idea, digo, digo un poco haciendo la analogía con curvatura, ¿qué tanto la tensión esta pudiera jugar un papel parecido a la curvatura en la geometría riemanniana, ¿no? Entonces aquí me estás hablando de la geometría De esta, ¿cómo se llama? contacto. De De contacto. contacto, sí. Y luego me sacas la palabra tenso, ¿no? Entonces, Sí, ¿no? ¿verdad? ¿No? Sí, cierto. Entonces dice, bueno, pues tenso suena ¿no? Como una analogía, ¿no? O sea, riemanniano, esa curvatura como de contacto es tenso, Ajá. o no se puede, o sea, esa analogía de un poco relacionar alguna estructura de contacto que sea más canónica asociada a una estructura geométrica canónica. O sea, si tú te agarras una variedad hiperbólica canónica, nomás una pura pieza, y dices, bueno, dentro de las estructuras de contacto que yo le puedo poner, ¿no habrá alguna predilecta? Así como que fuera de alguna manera compatible con la estructura geométrica, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Sí, no conozco trabajos en esa dirección, pero suena interesante, Javier. Sí. Ok, muy bien, gracias.